Conversar de José Luis Ayala significa de que los peruanos tenemos mucho que hacer. Y José Luis Ayala hizo mucho por la cultura principalmente altiplánica y del sur. Él es el conocedor de lo que se llama la pusa, la zampoña o el sicu. José Luis Ayala nos hace acá puede venir, nos va a hacer un comentario de lo que significa el instrumento de la zampoña, que se llama también pusa o el sicu, pero que en castellano se le denomina zampoña. José Luis, bienvenido. Señor congresista Juan Pari, distinguidos miembros de la mesa, hace exactamente 204 años que Dionisio Inca Yupanqui, el 16 de diciembre de 1210, en las Cortes de Cádiz dijera, comillas, un pueblo que sojuzga a otro no puede ser libre. Se refería no solo a las crueldades, genocidio y explotación inmisericordia de parte de los españoles, sino a la bárbara represión después de que fuera degollado vivo José Gabriel Túpac Amaru II, el verdadero padre de la libertad del Perú y de América del Sur, en la Plaza del Cusco el 18 de mayo de 1781. Entre las muchas medidas represivas dictadas por el cruel visitador general José Antonio de Areche, la administración colonial desde Madrid, por cédula real del 21 de abril de 1782, prohibió la circulación y lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, por considerarlos muy peligrosos para el sistema colonial, porque recordaba la grandeza, equidad y religiosidad del sistema de gobierno incaico. Quedaron prohibidas igualmente las celebraciones de la religiosidad andina, pero sobre todo las concurrencias masivas de habitantes quechuas y aymaras de cacicazgos, ayllus y comunidades a los acontecimientos de orden agrario y religiosidad comunal. Consecuentemente, se prohibió el uso de los instrumentos musicales ancestrales creados por las antiguas culturas peruanas. Este hecho no ha sido debidamente registrado por quienes se han ocupado acerca del origen, desarrollo y modernización de la música quechua y aymara, particularmente en la evolución de los sicus y zampoñas. Este maravilloso instrumento, aparte de las virtudes estéticas y técnicas que posee, tiene que ver fundamentalmente con la lucha de resistencia cultural durante muchos siglos, pero ha sobrevivido por su grandeza, comunicabilidad, contenido sincrético, magia sideral y fuerza cósmica a la ideología dominante. Es un admirable instrumento en el sentido más amplio de la semántica y está destinado a tener un rol central en el histórico proceso de descolonización cultural de las ideas dominantes en el futuro. Dionisio Inca Yupanqui no ocupa el lugar que le corresponde en la historia oficial del Perú, de corte colonial y derrotista, que viene a ser una versión de los vencidos para formar una mentalidad fraccionaria, humillante, con evidente falta de autoestima y asentadamente discriminatoria. Hace falta entonces una historia inteligente, dialéctica y crítica, con una distinta ideología pedagógica que se proponga acabar con la colonialidad y educar para cambiar al Perú, y se incorpore finalmente a tantos personajes injustamente olvidados como Fernando Túpac Amaru Bastidas, Juan Bautista Túpac Amaru Monjarrás, Micaela Bastidas, Tomás Tito Condemaita, Rita Puma. Naturalmente a Dionisio Inca Yupanqui, a José Faustino Sánchez Carrión. Entre tanto, habrá que esperar la llegada de nuevos historiadores que revisen todo cuanto aquí se ha escrito y se propongan responder a tres preguntas básicas.
que hemos sido, que somos y que debemos ser. Dionisio Inca Yupanqui se autodenominó como Inca, indio y americano. Dijo que como coronel de caballería participó en las batallas de Panzacola en México. Cuando en 1810 España fue invadida por Napoleón Bonaparte y se formaron las Cortes Generales y Extraordinarias, reuniéndose en la isla de León y en la Plebeya, en Cádiz. En 1812 aprobaron una constitución para fijar el poder del monarca español. Dionisio Inca Yupanqui fue uno de los 19 diputados de América, representó la voz más auténtica de los humillados desde el Cusco, de los pobres y millones de peruanos como americanos expoliados durante 300 años. Dionisio Inca Yupanqui, descendiente del Inca Huayna Cápac, tenía una gran herencia histórica por su memoria social y atávica. Estudió en el Colegio de Caciques del Cusco y luego se trasladó a España, donde adquirió conocimientos de derecho. Pero no se adscribió al derecho eclesiástico ni al derecho de las gentes en boga en ese tiempo, sino al razonamiento positivista del pensamiento de Juan Jacobo Rousseau. Inteligente, hábil y breve en el uso de la palabra, sus discursos son claros, concretos y convincentes. No necesitó de mucho tiempo para exponer sus ideas y leer sus breves discursos, que ahora tienen una enorme importancia. Tal parecería que los hubiera escrito precisamente para nuestro tiempo. Dionisio Inca Yupanqui defendió la cultura peruana, particularmente a lo que se ha venido a llamar ahora la cultura andina. Otro hecho que demuestra la capacidad de sobrevivencia, tenacidad, perseverancia, constancia, tesón, obstinación, subsistencia y a la vez cambio y permanencia, así como la subsistencia a la política de exterminio contra la zampoña y el cicu, y la población que lo ejecutan, duró muchos siglos, pero venció a la horrenda campaña llamada del exterminio de idolatrías. Todo empezó cuando los ideólogos de la colonia creyeron que la discutible obra evangélica había borrado el sincretismo dialéctico andino y la mentalidad mágico-religiosa, que entre otras virtudes de la cultura peruana, por lo que entre 1607 y 1610 el cura de San Damián del pueblo de Guarochirí, Francisco de Ávila, hizo saber acerca de la sobrevivencia de yatiris, altomisayos, curanderos, así como de amuletos y de ídolos. Se requisó centenares de objetos, pero sobre todo de instrumentos musicales. El informe dice que se requisó 6.500 sicus de piedra. Durante la era republicana, la ejecución de las zampoñas o el sicu tuvo una tácita prohibición para su presencia y ejecución, por lo que mantuvo su espíritu de resistencia comunal en medio de una sociedad discriminante y segregacionista. Hasta fines de los años 50 del siglo pasado, en Puno estaba prohibido que los conjuntos musicales andinos ejecutaran sus melodías en las calles y en la plaza de Puno. No podían llegar solamente hasta el Parque Pino. Fue Enrique Cuentas Ormachea, que en su condición de presidente del Instituto Americano de Arte se enfrentó a una sociedad con mentalidad colonial que lamentablemente todavía subsiste en algunos sectores. La primera diablada boliviana que se ejecutó en Puno fue en Mo, a mediados de los años 50 del siglo pasado. Los jóvenes moeños, bajo el liderazgo de Pedro Cascajo Valdés, presentaron el relato de la diablada de Oruro de la festividad del Señor de la Exaltación en el atrio del templo de Mo. Así llegó la diablada boliviana a Puno. Más tarde, el empresario Ernesto Núñez Reyes, hacia 1965, llevó a Puno la diablada boliviana de Oruro para que se presentara antes del encuentro de un clásico de fútbol entre Alianza Muelle y la Unión Carolina. Los espectadores quedaron asombrados por la belleza de los movimientos, coreografía, música ejecutada por la banda de músicos
con instrumentos de metal bajo la dirección del famoso músico boliviano Primo Aranda. Desde entonces hay en Puno un lento pero persistente proceso de bolivianización en las danzas y música que pertenecen a un segmento social distinto a los danzarines y músicos que proceden de las comunidades campesinas, ayllus y estancias, quechuas y aymaras. Los instrumentos musicales como las zampoñas, sicus, tarjas, pinquillos, charangos y guitarras quedaron así relegados para ser llamados autóctonos en detrimento de las danzas erráticamente denominadas ahora trajes de luces. Pero nuevamente las zampoñas o el sicu emergieron del fondo del tiempo de la discriminación cultural para imponerse de acorde a su invisible espíritu cósmico, aguerrido, no individualista, composición étnica comunal y participación dialogal anónima para conseguir una melodía de ejecución circular en permanente volición a través de distintas órbitas musicales en permanente movimiento de notas armónicas. Sin embargo, la bibliografía acerca de los estudios de la zampoña o sicu no es abundante, pero no se puede negar las contribuciones de Policarpo Caballero Farfán, José Díaz Ganiza, Alan Douglas, Jorge Flores Ochoa, Rodolfo Hosman, Enrique Cuentas Ormachea, Arturo Jiménez Borja, Josafat Roel Pinel, José María Arguedas, Max Baumann, Edgar Valcárcel Arcel, Óscar Bueno Ramírez, Ernesto Cabur, Fernando Montes Ruiz, Félix Paniagua Loza, Luis Pérez de Arce, Jurgen Colte, Virgilio Palacios, Abdón Yaranga. Tanto Enrique Cuentas Ormachea como Ernesto More merecen un homenaje y reconocimiento. Cuentas en Puno y Ernesto More en Puno, en Lima, quien a través de su acción política, periodística y organizacional lo hizo a través del Instituto Nacional Andino, fundó y sostuvo hasta sus últimos días una fecunda labor y que albergó en ese entonces a la presencia de Virgilio Roel Pineda, Milder Merino, Valdemar Espinosa Soriano y Hernán Amato Lazábal. Menos mal que su nieto Daniel Sáenz More trabaja la biografía de Federico More, Gonzalo More, Elba Guara y Anaís Nin, del pintor Carlos More y naturalmente acerca de la obra de su abuelo Ernesto More. Pero los libros más importantes son sin duda de Óscar Bueno Ramírez por la capacidad didáctica, dominio de la musicología y sobre todo por la didáctica de la enseñanza del sicu y la zampoña. Sin embargo, Américo Valencia es quien empezó a trabajar un trabajo serio con la aplicación de la cibernética a los estudios del sicu y la zampoña, mereciendo el Premio Continental de Musicología Casa Las Américas de La Habana, en Cuba, en 1982. Pero un trabajo mucho más amplio, complejo, es el que titula Sicus y Sicures del Titicaca, apuntes etnomusicólogos, firmado por José Domingo Calizaya Mamani y Fernando Medrano Verano. Debido al tiempo que se nos ha asignado, no es posible teorizar acerca de la historia ni formas de ejecución y menos en relación que tienen los distintos sicus en el altiplano peruano. Sin embargo, tenemos que decir necesariamente que el Congreso de la República ojalá dicte una norma específica de política cultural para la cultura, que comprenda al sistema educativo peruano en general y no se ocupe solamente de discutir la ley referente a la educación universitaria. Lo que parece no entenderse es que no está en crisis el sistema educativo, ni los maestros tienen la culpa de lo que en realidad sucede, de acuerdo al informe PISA 2013. Los niños peruanos no entienden lo que leen, y el Perú ocupa uno de los últimos lugares en América y en el mundo en comprensión de lectura, y es una verdad. Lo que está en crisis es el Estado, la República, la nación secuestrada, tal como lo asevera Jorge Basadre en una pregunta que le hizo Pablo Macera. La política cultural está en manos de comerciantes de los medios de comunicación, quienes nos han atrapado en una putrefacta y permanente cacosmia. Los niños y jóvenes no están en crisis.
más bien son víctimas de una permanente acción de enajenación y mensajes con antivalores. Lo que hay que hacer es cambiar la constitución política del Estado, no a los pobres fusibles ministros de Educación y Cultura, ni poderosos ministros de Economía, porque así como hay niños que no entienden lo que leen, hay muchísimos más presidentes de la República que tienen miedo a hacer una nueva lectura de la situación social, política, pero sobre todo cultural del Perú. Y si lo hicieran, seguramente que no entenderían la lectura de lo que significa el milenario Perú de ayer, el Perú de hoy y el Perú de mañana. La festividad de la Virgen de la Candelaria merece un estudio amplio y multifacético por la complejidad y el significado económico, social y cultural. Se ha devenido en una fiesta andina más importante de América en los últimos años. Pero ¿qué beneficio le trae a Puno la festividad de la Virgen de la Candelaria? Es una pregunta que deberían contestar los científicos sociales sin detrimento de la importante significación de la religiosidad andina y expresión cultural multifacética. Después de unos gastos de millones de dólares, Puno sigue sumido en la pobreza desesperante y espantosa. Mientras tanto, hay una frase que cada día cobra más dramatismo y es verdad. Mientras Puno y Juliaca danzan, el narcotráfico y la disconformidad y la pobreza avanzan. En la provincia de Mo, cada 2 de febrero de cada año se ejecuta la festividad del Corahuasi. Consiste en la representación de la lucha entre los Urus, Aymaras, Puquinas y últimos ancianos de los reinos Aymaras. Finalmente el Inca vence y así se impone la dominación del Cusco. Esta significativa presencia de los niños que reciben hoy día la zampoña de los mayores significa también una herencia cultural de la resistencia y es una forma de lucha por la eternidad y grandeza del Perú. Muchas gracias.